Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. Más de 98 millones de mexicanos están llamados a votar este 2 de junio para renovar la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y distintas gobernaturas, entre las que se encuentra la Ciudad de México. Hasta hoy los principales candidatos son Jorge Álvarez, del Partido Ciudadano, Gálvez, de la coalición opositora PAN-PRI-PRD, y Sheinbaum, del oficialismo, a quien las encuestas dan como ganadora. Sin embargo, más allá de los candidatos, la gran protagonista de esta campaña fue la violencia, tanto desde lo social como desde la polarización ideológica. ¿Por qué? ¿Cómo entender estas elecciones? ¿Y qué podemos esperar a partir del próximo domingo? Yo soy Fede. Yo soy Clary y agarra tu cafecito que estamos por empezar este nuevo capítulo. Bueno, Fede, entonces, en líneas generales y a modo introductorio, ¿qué podemos decir de los comicios del próximo domingo en México? Bueno, este domingo 2 de junio, 98 millones de mexicanos van a concurrir a las urnas. El cargo más importante que se elige es el de presidente. Hay tres principales candidatos: Jorge Álvarez, del Movimiento Ciudadano; Xochitl Gálvez, de la coalición opositora PAN-PRI-PRD, los tres partidos más importantes de México históricamente, y la oficialista Claudia Sheinbaum, de la coalición Morena, que responde al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todas las encuestas dan como ganadora esta última, e incluso algunas por 20 puntos de ventaja sobre Gálvez. Pero esta es una elección muy particular en México, ¿no? Sí, por varios motivos. En primer lugar, porque cualquier suceso político en México siempre es relevante en América Latina. Hoy México es la segunda economía más importante de la región, detrás de Brasil, e incluso es el país con la mayor población de habla hispana del mundo. Tiene además uno de los PBI más altos de la región y es uno de los protagonistas, como vamos a hablar más al final del capítulo, de cuestiones migratorias, no solamente porque, por ejemplo, es el principal país de origen de los migrantes que viven en Estados Unidos, sino que además por su posición geográfica está dentro de las rutas migratorias desde Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos. Entonces, todo lo que pasa en México siempre afecta a la región. Pero puntualmente, esta elección, ¿por qué es especial? Bueno, además de todo lo que dijimos, es altamente probable que quien gane la elección sea una mujer. Eso es algo inédito en el país. A su vez, como Sheinbaum responde al actual presidente López Obrador, está revalidando la popularidad del actual presidente. Y bueno, en ese caso lo que deberíamos preguntarnos es si llega a ganar Claudia Sheinbaum, si va a seguir el mismo camino de López Obrador o no. Por ahora, en los debates mostró una lealtad total hacia el actual presidente sin querer desmarcarse de él. Y ya que además puede haber una presidente mujer, por un cambio en las leyes, ¿va a aumentar la participación de las mujeres en la elección? Sí, esta es la primera vez que va a haber paridad de género entre los candidatos debido a esta reforma constitucional del 2019 que vos, Fede, mencionabas y que va a cambiar la representación de las mujeres en las decisiones de la vida política mexicana. Y además, algo también curioso es que el padrón electoral está conformado por más mujeres que hombres. Por otro lado, Fede, esta es la elección más grande de la historia de México. Ese es otro motivo que también hace que estos comicios sean muy especiales. Sí, eso se debe a los cargos que se eligen y al número de votantes en condiciones de votar. Según los datos del Instituto Nacional Electoral, la lista nominal está integrada por casi 100 millones de electores, lo que representa casi 9 millones de personas más que en las elecciones del 2018, y están en juego más de 20.000 cargos, entre los que están el presidente de la República, el Congreso, que tiene 128 senadores y 500 diputados. Pero además, esta elección tuvo la particularidad de ser altamente violenta. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente muchas personas que nos estén escuchando habrán visto o se habrán enterado del asesinato tanto de José Alfredo Cabrera, que era candidato a alcalde de Guerrero,
o de Gisela Gaitán, a plena luz del día. Gisela Gaitán era candidata a alcaldesa de Celaya, era una abogada de 37 años. Y estos dos asesinatos de candidatos es la imagen como más elocuente de las elecciones de este año en México. Gaitán y Cabrera son dos de las 37 candidatos a un cargo público que fueron asesinados en el último año, según un análisis del New York Times. Y desde este análisis del New York Times, esta es una de las elecciones más sangrientas de la historia reciente en México. Esto se debe a muchas cuestiones. Muchos analistas y también miembros de las fuerzas de seguridad afirman que los carteles están sembrando el miedo en las elecciones a nivel local a través de distintos mecanismos como la extorsión, el tráfico de migrantes y los asesinatos. E incluso esto también se extiende a las familias. Al menos 14 familiares de candidatos han sido asesinados en los últimos meses. Esto sucede especialmente, como dijimos, a candidatos y familiares que no quieren ser funcionales o dóciles al crimen organizado, o quienes no quieren cooperar con ellos y corren el riesgo hoy de ser asesinados como nos pasó. ¿Esto qué resultado trae en términos políticos? Bueno, que muchos candidatos abandonen la campaña. Algunos partidos políticos se han retirado de algunas localidades porque no encontraban personas que estuvieran dispuestas a candidatearse o a postularse. E incluso, por ejemplo, muchas campañas, en vez de hacerse en la vía pública, se hicieron en Internet o a través de Internet para preservar la integridad física de sus candidatos. Y a pesar de todos estos ataques, el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras figuras de su partido han minimizado estos peligros. ¿Por qué razón? Bueno, porque López Obrador desarrolló un plan contra la inseguridad que se llamó Abrazos no balazos. E incluso él también, en varios momentos de su presidencia y cuando él estaba postulándose a la presidencia, dijo que quería reducir las tasas de homicidios de otros presidentes anteriores de México. Bueno, hasta ahora este plan tuvo un éxito muy moderado. A partir del año 2020 hubo una disminución de los asesinatos que ocurrieron, sobre todo cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaban a los grupos armados, pero ¿cuál es el problema? Que no solamente que este plan tuvo un éxito muy moderado, sino que además el otro problema es el aumento del gasto militar. Hoy en día México gasta más del 20% de su PBI en seguridad y en la lucha contra el narcotráfico. Pero además, estas cifras sobre violencia, sobre delincuencia y crimen organizado lo tenemos que tomar con mucha prudencia, porque el 94% de los delitos en México no son denunciados y la policía resuelve solamente el 1% de los casos. Entonces, en general, cuando nosotros vemos las tasas de homicidio, bueno, lo tenemos que tomar con mucha prudencia porque hay una enorme cantidad de delitos que ni siquiera llegan a ser registrados y denunciados. Bueno, y al mismo tiempo no solamente aumenta la cantidad de víctimas, sino también lo hace la expansión de los delitos a lo largo y a lo ancho de la geografía mexicana, algo que demuestra que, bueno, que el presidente y el equipo no tuvieron realmente un gran éxito en el control estatal del territorio, a pesar de toda esta gran inversión económica que se hizo para frenar la violencia. Desde los años 70, los carteles de narcotráfico pasaron de ser 2 a 9, y hay que sumar en la actualidad 37 células delictivas aliadas a estos carteles de narcotráfico. Además, el 60% de los estados mexicanos sufre la presencia de al menos uno de estos carteles. Y el otro problema, Fede, es la cuestión migratoria. Sí, el tema migratorio ocupa un lugar preponderante en la agenda nacional e internacional y es uno de los principales desafíos del nuevo presidente. En el 2023, el Instituto Nacional de Migración registró más de 700.000 migrantes irregulares en México, lo que representó un aumento del 77% en comparación con el 2022, y esta cifra incluyó más de 100.000 menores de 18 años, lo que significó a su vez un incremento del 60% contra el año anterior. Quien sea presidente, además, tiene que tener en cuenta las leyes extranjeras que afectan el tema migratorio, por ejemplo, las que tiene con Estados Unidos. Una de ellas es la norma sancionada en diciembre del año pasado por el gobernador de Texas, que permite a funcionarios estatales detener a personas sospechosas de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos y deportarlos. Durante esta administración, el presidente
Dijo que no recibirá a personas deportadas por Texas porque solo pretende discutir cuestiones migratorias con el gobierno federal. En esta postura coinciden las dos candidatas con posibilidad de ganar. Por lo tanto, bueno, en conclusión, preguntarnos quién va a ganar las elecciones del domingo 2 de junio no es el interrogante principal. Si las encuestas no fallan, debería ser Claudia Sheinbaum, pero en realidad en lo que nos tenemos que enfocar es en los desafíos que va a tener él o la próxima presidente de México y cómo va a ser para solucionar la erosión democrática y la violencia, que a su vez son dos elementos que están claramente relacionados entre sí. Bueno, eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado este episodio. Si les gustó, les pedimos que se suscriban a nuestro podcast El Cafecito Latinoamericano en Spotify, que nos dejen las 5 estrellas y que lo compartan con todos aquellos que les pueda interesar. Y si nos estás viendo o escuchando en YouTube, también puedes suscribirte al canal en YouTube @El Cafecito Latinoamericano. nos vemos la próxima. Hasta la semana que viene.